Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una idea bastante potente sobre cómo ha evolucionado el concepto de libertad en Occidente. Nos basamos en una conferencia que traza una especie de genealogía del pensamiento. Exacto. La idea es ver cómo hemos llegado a ciertas nociones actuales, partiendo de muy atrás, desde Aristóteles, de hecho. La misión, entonces, es entender esa construcción de ideas sobre libertad, identidad, hasta hoy. Eso es. Veremos cómo una idea sobre lo posible y lo imposible se va, digamos, transformando. Con el cristianismo, luego la secularización, las revoluciones, hasta debates muy actuales. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Aristóteles. Arranca ahí. Dice que Aristóteles distinguía, ¿no?, entre desear lo imposible, pues yo qué sé, ser inmortal, Claro. y elegir solo lo que sí podemos hacer, lo posible. El futuro, decía, ya está como contenido en el origen, en el pasado. Efectivamente, una visión muy marcada por el destino, por el linaje. El pasado tiene un peso enorme. Tu identidad es, básicamente, de quién eres hijo. El futuro como algo que viene pero ya está prefigurado. Exacto. Un porvenir, no una novedad radical. Y entonces llega el cristianismo, da un giro. Sí, un giro cultural clave. Propone algo nuevo, que mediante un don, la fe, se puede elegir la inmortalidad. Algo que antes era imposible, solo deseable. Introduce la idea de novedad en la historia, un antes y un después. Es crucial, sí, porque se pasa, o se empieza a pasar, de la genealogía a la biografía. La salvación es personal, depende de tu libertad para responder a ese don. Ya, empieza como a democratizarse la idea de libertad, de elección personal. Centrada en la noción de persona, como individuo único, no solo un eslabón en la cadena familiar. Y esta novedad que empieza siendo teológica, ¿cómo baja a lo terrenal, a lo social? Pues decantando, poco a poco. Se ve, por ejemplo, en la elección de pareja. Ah, claro. Romper con los matrimonios arreglados por linaje. Aunque tardó, ¿no? Siglo XVI. Sí, tardó. Y también en la elección de oficio. Aquí son interesantes las universidades, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque heredan estructuras de la iglesia y enseñan a no hijos, a gente de fuera del círculo familiar del maestro. Ayudan a romper esa transmisión solo de padres a hijos. Exacto. Facilitan que uno pueda elegir su camino profesional más allá de la familia. Se consolida la idea de forjar tu propia identidad social. Entonces tenemos una libertad que empieza a aplicarse a la vida social, a elegir pareja, oficio, pero marca otro punto de inflexión importante con las revoluciones, sobre todo la francesa. Sí, ahí hay un cambio de tercio, digamos. La libertad moderna, tal como se describe, ya no solo afirma lo nuevo, sino que a menudo necesita negar el pasado. Eso es, casi como si tuviera que abominar de lo anterior para poder existir. Ser original significa romper radicalmente. Una ruptura, casi una obligación de romper. Lo asocia a una mentalidad más dialéctica. O sea, o blanco o negro, o ley o libertad, o pasado o futuro. En lugar de intentar integrar, ¿no? Exacto. En lugar de buscar una síntesis, se prefiere la oposición. La libertad se ve como una emancipación total de cualquier cosa que te preceda. Una ruptura completa. ¿Y esta lógica de la libertad como negación del pasado, cómo sigue? Porque parece una escalada. Pues sí, la argumentación de la fe sigue esa escalada. Se buscan figuras que encarnen esa libertad pura sin pasado. Da ejemplos, ¿verdad? Sí, menciona al proletario en la teoría marxista, que no tiene pasado económico, no tiene propiedad que le ate, o la juventud en el 68. La juventud como símbolo de lo nuevo por no tener un pasado biográfico largo. Justo, sin las ataduras de una vida ya hecha. Entiendo la línea argumental. Si la libertad máxima requiere negar todo lo anterior, social, económico, biográfico, es lo último que queda por negar según Que el siguiente paso lógico, en esa misma línea, es negar el condicionante biológico, lo heredado genéticamente. ¡Ostras! Negar. Nuestra propia biología. Si la libertad es autodeterminación total sin ataduras de ningún tipo, pues la condición biológica, ser mamíferos, sexuados, se ve como el último vínculo a romper, el último pasado del que emanciparse. Ahí la cosa se pone compleja. Y aquí es donde, según esta visión, entra el Estado moderno. Exactamente. El Estado se convierte en el galante de esa elección final, ¿Cómo? pues dando fuerza de ley a la autodeclaración individual sobre la propia identidad, incluso si esa declaración se desvincula de la base biológica recibida. O sea, el Estado valida esa ruptura con lo biológico heredado. Es la culminación de esa construcción argumental que traza la fe. Una libertad que se define por la ruptura total con todo lo dado, hasta lo más fundamental. A ver si recapitulo bien. Hemos ido desde Aristóteles, elegir lo posible, pasando por el cristianismo, elegir lo imposible, con un don, Sí.
A la modernidad temprana, elegir la vida social. ¿Correcto? Y luego, Con las revoluciones, una libertad que necesitan negar el pasado, hasta llegar a una idea de libertad que, según esta conferencia, culmina en la necesidad de negar la biología. y con el Estado respaldando esa negación, esa autodeterminación radical. Y lo que hace es contraponer esta trayectoria con otra idea, la pietas. Pietas, ¿en qué sentido? En el sentido clásico, reconocer, aceptar, incluso venerar lo recibido. Tus padres, tus maestros, tu herencia cultural. Y también tu herencia biológica. Pero eso no significa no ser libre, ¿no? No, para nada. Es una libertad que se ejerce desde lo recibido, que lo integra, que crea novedad, pero sin necesidad de abominar de sus raíces. Una libertad que suma, digamos, en vez de restar. Interesante contraste. Nos deja con una pregunta en el aire, ¿verdad? Pues sí. Si la libertad se define cada vez más por esa capacidad de romper con todo, incluso con la biología, ¿qué nos queda en común? ¿Hay límites? Y si los hay, ¿quién los pone? Una cuestión abierta, desde luego.